Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a tocar la tercera parte sobre la Reforma Católica. Comencemos. Cuando Lutero clavó sus tesis en Wittenberg, el papado estaba en manos de León X, quien tenía más interés en embellecer la ciudad de Roma y en aumentar el prestigio y poderío de su familia, los Medici, que en los asuntos eclesiásticos. Para él, Lutero y su protesta no fueron más que una molestia y una interrupción en medio de sus planes. Por tanto, no solo los protestantes, sino también los católicos de espíritu reformador, estaban convencidos de que la reforma religiosa que tanto se necesitaba no vendría de Roma. Mientras algunos esperaban que fueran los señores laicos quienes por fin intervinieran para poner en orden los asuntos eclesiásticos, otros revivían las viejas ideas conciliaristas y pedían que se convocara a un concilio universal que tratara tanto de las cuestiones doctrinales planteadas por Lutero y los suyos, como de la corrupción y el abuso que reinaban en la Iglesia y el modo de ponerles fin. El breve pontificado de Adriano VI, el último papa no italiano, hasta Juan Pablo II, en el siglo XX, ofreció algunas esperanzas de reforma, pues el pontífice, que antes había sido mentor de Carlos V, era un hombre de vida pura y altos ideales. Pero el nuevo papa se mostró incapaz de sobreponerse a las intrigas y los intereses de la curia, y en todo caso murió antes de poder poner en marcha sus principales proyectos de reforma. El próximo papa, Clemente VII, era primo de León X y su política fue muy semejante a la de su pariente. Una vez más, el sumo pontífice se dedicó principalmente a embellecer a Roma y fue solo en ese empeño que tuvo éxito, ya que durante su reinado Inglaterra se separó de la obediencia romana y las tropas de Carlos V tomaron y saquearon a Roma. Pablo III, que sucedió a Clemente, es un personaje ambiguo. En ocasiones dio muestras de confiar más en la astrología que en la teología. Como el de los papas anteriores, su reinado se vio manchado por el nepotismo, pues hizo cardenales a sus nietos, todavía adolescentes, y se las arregló para hacer a su hijo duque de Parma y Piacenza. También, al igual que todos los papas renacentistas, dedicó buena parte de sus esfuerzos al embellecimiento de Roma, para lo cual le era necesario continuar los viejos sistemas mediante los cuales la riqueza de Europa fluía hacia Roma y que era uno de los motivos de queja de los reformadores. Pero a pesar de todo esto, fue también un papa reformador. Fue él quien reconoció a los jesuitas y empezó a utilizarlos tanto en el campo misionero como en la polémica con los protestantes. En 1536 nombró una comisión de distinguidos cardenales y obispos para que le presentaran un informe acerca de la reforma eclesiástica. Ese informe, que mostraba hasta qué punto había llegado la corrupción, llegó de algún modo a manos de los enemigos del papado y pronto se convirtió en una de las principales fuentes de materiales para los protestantes en sus ataques contra esa institución. Es necesario recalcar, para honra de Pablo III, que el informe en cuestión fue escrito a solicitud suya con el propósito de descubrir los abusos y eliminarlos. Pero por otra parte, el informe mismo sirvió para hacerle ver al Papa hasta qué punto sus recursos económicos dependían de prácticas injustificadas y cuál sería entonces el costo de una verdadera reforma. El resultado neto fue que Pablo III postergó sus proyectos reformadores, o al menos los mitigó. En todo caso, a Pablo III le corresponde la honrosa distinción de haber finalmente convocado al tan ansiado concilio reformador, que comenzó sus reuniones en Trento en 1545 y del que trataremos en próximos videos. El siguiente papa
Julio III, tuvo todos los vicios del anterior y pocas de sus virtudes. Una vez más, el nepotismo imperó en Roma y la corte pontificia se volvió un centro de festejos y juegos como cualquier otra corte europea. A la muerte de Julio se ciñó la tiara papal Marcelo II, quien canceló todos los festejos que se acostumbraba a celebrar en ocasión de la coronación de un nuevo papa y llevó su repudio del nepotismo hasta la exageración. Pero su pontificado terminó con su muerte prematura. Por fin, en 1555, el cardenal Juan Pedro Carafá fue elegido papa y a partir de entonces el movimiento reformador echó profundas raíces en Roma. Carafá era uno de los miembros de la comisión que le había rendido informe a Pablo III acerca del estado deplorable de la Iglesia, y tan pronto como fue electo, se dedicó a corregir los males que antes había señalado. Fue un hombre en extremo austero y hasta rígido, que confundió la necesidad de reforma con sus deseos de imponer una exagerada uniformidad de criterios. Por ello, bajo su gobierno, los poderes y la actividad de la Inquisición aumentaron hasta rayar en el terror, y el índice de libros prohibidos proscribió alguna de la mejor literatura católica. Pero a pesar de tales excesos, Pablo IV merece crédito por haber limpiado la curia romana y haber puesto el papado al frente del movimiento reformador católico. En diversos grados y de distintas maneras, esa política fue seguida por sus sucesores, al menos hasta fines del periodo que nos ocupa. Gracias por haberme acompañado en esta tercera parte sobre la Reforma Católica. Al reflexionar sobre la historia, recordemos que ninguna obra humana puede sustituir la obra perfecta de Cristo. Solo en Él encontramos verdadera redención y reconciliación con Dios. Si aún no has confiado en Jesús como tu Salvador, te animo hoy a arrepentirte y creer en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Un saludo y nos vemos en el próximo video.